y empezamos. Un momento. Aquí. Ok. Ok. Ahora empezamos. Como nosotros decimos al otro día, el libro de Génesis es un libro de los comienzos. La última clase estudiamos el comienzo de la creación, el comienzo del universo. Hoy vamos a estudiar el comienzo de la humanidad y también el comienzo del matrimonio, un gran, maravilloso regalo de Dios a la humanidad. Antes de empezar, oremos, por favor. Oh Dios, qué maravillosamente me has hecho. Gracias por darme la vida y las oportunidades para servirte. Ayúdame a cuidar mi vida y la de las otras personas, sabiendo que tú les diste la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a utilizar el método de los 4C, el captar, contar, considerar, consolidar. Vamos a practicar las preguntas de considerar con un compañero o en clase si eso no funciona, pero vamos a intentar. Y finalmente vamos a hablar, platicar un poquito sobre el matrimonio y tres aspectos en particular. Un repaso, captar. Esa es la introducción cuando estamos compartiendo una historia bíblica con otra persona. Eso es la introducción, el gancho para empezar la conversación. Después, podemos contar la historia bíblica, podemos utilizar las palabras de escritura, leer de la Biblia, o podemos utilizar nuestras palabras, contar la historia y con nuestra propia voz. Eso también es palabra de Dios. La tercera cosa es considerar. Esas son las preguntas sobre la historia, los detalles, quién son los personajes, los objetos, qué pecado, qué resolución es en la historia. Y finalmente, tenemos consolidar. Esas son las preguntas que aplican la palabra de Dios a nuestro contexto ahora, en nuestras vidas ahora, contexto moderno. Bien, hoy el gancho, la introducción, el captar es la pregunta que mandé, es parte de su tarea, es ¿por qué puso Dios ese árbol? El árbol de el conocimiento de mal y bien, con el fruto prohibido en el Edén. Hermanos, ¿cuáles son sus pensamientos? Y si pueden levantar la mano, también pueden inscribir su respuesta en el chat. Hermana Josefina, por favor. Sí, el Señor los creó hombre y mujer, ¿no? Adán y Eva, y lo puso en ese huerto y puso ese árbol ahí. Creo que el Señor le dio el libre albedrío
la libertad para ellos decidir entre el bien y el mal. No quería ponerlo nada más que lo obedeciera simplemente, sino que por decisión propia, ¿no? Supieran lo que en sí, la decisión de siempre obedecerle al Señor. Es mi Excelente, opinión. gracias. Y hermano Carlos, por favor. Sí, Dios colocó al hombre y a la mujer en un huerto donde había, no sé, miles de árboles de toda clase de fruto. Entonces tenían donde gustar lo que Dios les había dado, las bendiciones en ese huerto. Sí, todo. Entonces Dios les dice de lo del árbol de la ciencia del bien, es obedezcan a mi palabra, obedezcan a mí por amor, no por temor, sino por amor, que yo soy su Dios, soy su creador, soy su Señor, el Salvador, bueno, todo soy de ustedes. Entonces, ellos tenían de todo para disfrutar, todo. Tenían también el derecho a amar a Dios con libertad, tomar la decisión, si le obedecían a lo que Dios les había dicho del árbol del bien y del mal, reconociendo lo que dependían de Él, ¿sí? Sí. Y pues bueno, ya vimos lo que pasó. Gracias, profesor. No, excelente, gracias por compartir. Sí, él no quería robots que, you know, muñecas para controlar, quería personas que puedan ah, amarlo y obedecerlo. Y eso fue una manera de hacerlo, de escoger entre el mal y el bien. Excelente, bien dicho. ¿Alguien más? Angélica puso un mensaje en el chat que es muy bien escrito, no para hacernos caer, sino para darnos la oportunidad de amarlo libremente. Eso exactamente es. Hermano, Sí, pastor, bueno, era la oportunidad de decidir, ¿verdad? La oportunidad libre de decidir si servían al Señor o no. Este tipo de preguntas siempre han despertado demasiada polémica, porque otra pregunta que acompaña a esta es aquella que hace la misma gente de, bueno, Dios sabía que iban a caer y eso genera la discusión, ¿no? Pero en este caso, bueno, era una opción. Ahí estaba la libertad para escoger. Si hemos de buscar una respuesta directa, pues sería esa. Era la oportunidad de decidir qué es lo que querían hacer, ¿verdad? sí, bien dicho, gracias. Gracias, hermano. Sí, hubo una oportunidad de obedecer. Y no fue, you know, él tiene, todo el conocimiento, entonces quizás sí, él sabía que hubiéramos de caer, um, pero de alguna manera u otra, sabemos que Dios es bueno, que Él es sabio y que Él hace el mejor para todos. Él no tiene ningún mal dentro de Él. Él es muy bueno. Entonces, cada decisión que Él hace, sabemos y podemos confiar que es el mejor. Bien, seguimos adelante. La historia voy a leer utilizando las palabras del Reino Valera contemporánea.
También eso va a poner los versículos de capítulo 2 con las palabras de capítulo 2 con las palabras de capítulo 1, porque es la misma historia, pero está contado dos veces, una en términos más generales y otra vez muy en el específico, especialmente en la creación del ser humano. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que existiera en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que cultivara la tierra. Más bien, de la tierra subía un vapor, el cual regaba toda la superficie de la tierra. Entonces, del polvo de la tierra Dios, el Señor, formó al hombre, infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Y Dios, el Señor, plantó un huerto en Edén, al oriente, y ahí puso al hombre que había formado. De la tierra Dios, el Señor, hizo crecer todo árbol delectable y la vista y bueno para comer. También estaban en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén salió un río que regaba el huerto, y de ahí se dividía en otros 4 ríos. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Después, Dios el Señor dijo: no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Y así Dios el Señor formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves de los cielos, y se los llevó a Adán para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán les puso a los animales con vida es el nombre que se les quedó. Adán puso nombre a todos los animales y a las aves de los cielos y a todo el ganado del campo, pero para Adán no se halló una ayuda a su medida. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la llevó al hombre. Entonces Adán dijo: esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Será llamada mujer porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Y de capítulo 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenan la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que raptan sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo ello era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo, y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en ese día reposó
de toda su obra. Bien. Ahora vamos a empezar con el considerar. Yo voy a poner las preguntas en la pantalla y vamos a intentar grupos pequeños y espero que ese funcione. Y por favor, hermanos, hablen entre sí en estos cuartos y vamos a ver si esa funciona. Okay. Este no funcionó porque habían demasiados grupos y algunas personas no juntaron al cuarto. Voy a intentar otra vez, solo una vez más, con menos cuartos para que ustedes puedan participar.
Hola, ¿cómo va? ¿Todo va bien? Ujú. Pues, Hermano Carlos. sí, pero sí, profesor. Aquí estoy esperando, no sé cuál es el desarrollo. O sea. Oh, es contestar las preguntas de considera que yo estaba, um, que yo Ah, puso en la pantalla. Entonces, ¿quiénes son los personajes, los objetos? ah, Ah, ya, ya. Los personajes, el hombre y la mujer. sí. Sí. ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? Y se resuelve el problema. Entonces, la idea es que usted y el hermano Sergio pueden platicar de todo eso por pocos minutos y después vamos a reunirnos y hablar todo junto. ¿Bien? Ah, ya. ¿Dónde está el hermano Sergio? Sí, aquí estoy, hermano. Por fin. Ok. Aquí estamos. Pues es enorme la lista de personajes, de cosas, ¿verdad? De acuerdo a esta lectura, pues el hombre, la mujer, Dios. Todos se vuelvan a eso, donde existe a veces la conversación. Ok. Bienvenidos otra vez. Sí, sí, profesor. ¿Qué pensamos de este método de enseñar? ¿Nos gusta los breakout rooms o preferimos que quedamos
juntos como un grupo. ¿Qué pensamos? Yo prefiero mejor en grupo completo porque me tocó con Ruby y le estaba llamando y no respondía, tenía el cosa en mudo, entonces no pudimos hacer nada, Oh, no lo se pudo hacer siento. nada. Yo creo, Pastor Sean, que como de vez en cuando una interacción sí es formidable, pero la mayor parte del tiempo recibir la enseñanza grupal, donde podemos participar todos juntos, que lo mismo que hacemos en la sala, ¿no? Los cuartos. Pero para mí es más mejor el grupo, pero también de vez en cuando sí podemos interactuar unos con otros. Claro. Ok. Gracias. Sí, gracias a usted. Bien, ok, voy a tomar nota de eso. Otra cosita, profesor, creo que hay muchas personas que no saben usarlo también, cómo entrar o cómo, creo eso también. Sí, ok. Bien, entonces quizás con este grupo, y somos muy pequeños también, sería mejor solo estar en grupo completo. Um, pero algo de considerar, por seguro. Gracias, gracias, hermano. Entonces, estamos todos juntos ahora y podemos discutir muy brevemente. Solo, uno o dos personas por pregunta, por favor. Um, y sí, porque yo creo que todo um, está en el texto en Génesis y teníamos el tiempo para repasar y contestar esas preguntas, entonces sería rápido. Hermano Carlos. Sí, de las preguntas de considerar, sí, son quienes son los personajes de esta historia. Sí. Son Dios, el hombre y la mujer. ¿Puedo contestar el resto de las preguntas o sí? No, sí, gracias. Sí, a ver, de los objetos de la historia, sí. Son las bestias, ganados, aves, peces, semilla, árbol, planta verde, tierra, cielo, vapor, puerto, el río, oro, bedelio, onice, costilla y carne. ¿Dónde ocurrió la historia? Todo esto lo compartimos con el hermano Zapata, de apellido Zapata. Eh, son, la historia ocurrió en el huerto del Edén. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Cuando Dios creó al primer hombre. Sí. Okay. Ah, en los días de creación, ¿cuál día era? Sí, en los días de creación, cuando Dios creó ahora al hombre, y que es en el que estamos mirando ahora, cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Sí. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema que nosotros vimos con el hermano Zapata es cuando Dios le dice al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque es cierto que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y pues más adelante vemos que sucedió eso, ¿no? Después. Y se resuelve el problema, pues hasta ahí no hay solución del problema porque todavía el hombre no había desobedecido a Dios. Entonces, pues hasta ahí no hay resolución del problema. Vemos que más adelante sí hay solución al problema. Gracias, profesor. Gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos en acuerdo? ¿Hay algo para añadir? Por favor, hermano. Sí, hablábamos con Carlos en el cuarto nuestro que, pues que no veíamos un problema como tal, ¿no? Pero sí la gestación del mismo. Ya más adelante habría el problema de manifestarse y por consecuencia, pues el problema se resuelve también
también más tarde con la promesa de un Salvador, de un Redentor, ¿no? Entonces, fue interesante. Nunca me había tocado encontrar un pasaje donde no hay problema ni solución en ese pasaje, ¿no? Resultó interesante este ejercicio. Gracias, pastor. Sí, gracias. Bien. La única que yo quiero añadir es cuándo ocurrió la historia, el día sexto, ¿verdad? Am, Porque hay dos cuentos, capítulo 1, que es el más general, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el día de repaso, el día 7. Y capítulo 2 cuenta específicamente lo que pasó en el día sexto, para que podamos ver el primer hombre y mujer y su creación tan especial. Y con el problema, hay otro problema que no identificamos, y es que en este mundo, por un rato muy corto, el hombre estaba solo, no tenía una ayuda mediante, no tenía su mujer. Entonces, Dios necesitaba que resolver ese problema del Adán. ¿Bien hasta aquí? Bien. Para consolidar, esta otra vez es nuestra aplicación. Hemos leído la escritura y eso tiene un mensaje, una aplicación a nuestra vida moderna también. Entonces, esa es la oportunidad de pensar en cómo aplica esa escritura a nuestra vida. Pregunta número 1. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Decido otra manera. Ah, por favor, dar un título a esa sección. Solo una frase que captura el gran idea de lo que pasó en la sección Génesis, capítulo 1 y 2. Hermano Carlos, por favor. Bueno, Dios creó al hombre en el huerto del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó al hombre. Exacto. Gracias. ¿Otro título? Por favor, hermano. Sí, podría ser, pastor, que la creación del hombre y la mujer, pues son la corona de la creación de Dios. Amén. Gracias. Amén. Sí, la idea de corona muy especial. Ok, seguimos entonces. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Eso es un bien manera de aplicar la escritura a nuestra vida. Sí, por favor. Sí, podría tipificarse, pastor, como el pecado de la desobediencia, tal vez, aunque se dio más adelante, pero la desobediencia producto de faltar a la advertencia,
a la orden, al mandamiento, ¿verdad? Entonces, un pecado latente podría ser eso, porque se les dio instrucción precisa de qué no deberían de hacer. Lo mismo que a nosotros en nuestra vida, de hoy ya, muchísimos años después, con el conocimiento de la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo, también tenemos advertencias de qué no debemos tocar, qué no debemos hacer. Entonces, yo creo que la desobediencia, ese podría ser un pecado que podríamos confesar en nuestra vida, porque tenemos toda la advertencia, la ley como advertencia. De hecho, el papel de la ley es advertirnos de las situaciones, ¿verdad? Entonces, la desobediencia, creo yo, pastor. Gracias. Sí, gracias. Gracias por compartir. ¿Otra persona? Ok. Bien. El otro pecado que yo veo aquí en esta historia es vemos cuán gran regalo es la esposa al matrimonio y que muchas veces nosotros no tratamos este regalo como un regalo, algo muy especial. Ah, lo tratamos el matrimonio como algo inconveniente, quizás no damos respeto ni amor a nuestras esposas, tanto como ellos merecen. A mí, lo que hubiera sido un gran regalo para nosotros y por el pecado, um, ahora es muy difícil. Ahora es muy difícil. Okay. ¿Comentario? Okay. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Hermano Carlos, por favor. O sea, ahí en la creación se muestra el amor de Dios hacia todos nosotros al hacer todas las cosas perfectas. Todo lo que Dios hizo fue hermoso, maravilloso. Toda la creación, todo, hasta el hombre y la mujer. Entonces ahí se ve el amor de Dios por nuestro cuidado, porque Dios le proveyó ahí a Adán y Eva todo lo que ellos necesitaban para vivir. Todo, semillas, las frutas, todo tenían ellos. Y ese es el amor de Dios para el cuidado de mí, como para también los hermanos, que Él nos cuida en medio de las situaciones, nos cuida, nos proveyó la salvación espiritual por su Hijo, la gran bendición que tenemos los cristianos, pero también nos provee para nuestras necesidades materiales. El amor de Dios es manifiesto en toda nuestra vida. Decimos Dios es bueno, Dios es muy misericordioso, muy compasivo, muy bondadoso con nosotros y aún con su creación también. Gracias, profesor. Sí, gracias. La providencia de Dios hacia nosotros. Vemos en el jardín, el huerto, un lugar muy maravilloso, y Él cuidó a su creación. Muy bien dicho, hermano. Guillermo, ¿ya tiene algo para No, compartir? iba a saludar, pastor. Muy buenos días Buenos días. a usted y a mis compañeros. Está para contarle que estoy presente. Solamente eso y que Dios nos bendiga, pastor. Ay, gracias. Igual. Ok. ¿Qué pediré que Dios obre en mi vida para poner en práctica su palabra? ¿O qué obre en mí para poner en práctica su palabra?
Hermanos, solo necesitan que levantar la mano, pueden escribir en el chat. Pero voy a dar, no sé, 10 segundos, algo así. Y vamos a ver. Por favor, hermano. Sí, yo pediré a Dios que obre la fe en mí, su Espíritu Santo me guíe, fortalezca, me lleve a toda justicia y a toda verdad y pueda mantener el plan original de vivir en santidad y en armonía, en una comunión perfecta con Dios. Pediría toda la ayuda de su Espíritu Santo a mi vida. Gracias, pastor. Sí, gracias. Y hermano Carlos, por favor. Listo, ya activé el micrófono. Corresponderle, yo le pediría a Dios que me ayude a través del Espíritu Santo, corresponderle a ese amor de Dios para mí. Por eso lo vemos, a ver, como dice en la primera de Juan 4, ahorita no me acuerdo el verso, que Dios nos amó a nosotros primero y nosotros debemos amarlo, pues entonces nosotros debemos corresponderle a ese amor a Dios que ha tenido por nosotros en todo. Desde que antes, o sea, desde que empezamos a ser formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos veía y ese amor de Él estaba ahí en ese embrión que empezaba a formarse desde el primer día. El amor de Dios estaba ahí manifestándose y ha transcurrido en la vida de cada uno de nosotros, en la edad que cada uno tenemos. Hasta acá nos ama, nos ha cuidado, nos ha guardado y nos seguirá guardando. Entonces, corresponderle también a ese amor a Dios, que es el principal mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y también manifestar ese amor al prójimo, que son los dos mandamientos donde se resume todo. Gracias, profesor. Sí, gracias a usted. Sí, para mí, yo quiero orar que Dios obre, que yo, yo tenga más habilidad de apreciar la bendición del matrimonio en mi vida, y servir a Dios gustosamente en el trabajo, en el matrimonio y hacer todo para su gloria. Okay. Seguimos entonces. Ahora vamos a platicar un poquito sobre el matrimonio. Eso, um, el- la creación del hombre y mujer y la creación del matrimonio. Eso es la sección que estamos hablando hoy. Entonces, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es la primera cosa que vamos a platicar. Entonces, ¿por qué creen que Dios hizo a Adán y Eva y no hizo ni Adán y Esteban ni Adriana y Eva? ¿Cuáles son sus pensamientos? La finalidad del matrimonio, de crear el hombre y la mujer, era de que se multiplicasen en la tierra, tuvieran descendencia, hijos. Esa fue la finalidad del matrimonio entre el hombre y la mujer. Dios los creó hombre y mujer. Hoy día vemos cómo se ha distorsionado todo esto, ¿no? En el Sí, sentido de que hay matrimonio del mismo sexo y eso es abominación ante Dios y una abominación ante la creación de lo que Dios hizo, ¿no? Y una falta de obediencia y de sometimiento a la voluntad de Dios. sí, gracias, hermano.
Es verdad, es algo, bien, la naturaleza nos enseña que el hombre y la mujer fueron creados para, para un matrimonio entre sí y que hombre y hombre, mujer y mujer, eso no funciona. No puede producir niños y como dijiste, es una abominación. Y eso es como la escritura habla de las relaciones homosexuales también. En Romanos versículo 1 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Entonces, las escrituras no son calladas sobre este tema. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso fue la intención de Dios desde el principio. Número 2, vamos a hablar que en el matrimonio, un hombre y una mujer dejan a los padres para ser un solo ser, un solo carne. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 24, es el versículo fundamental del matrimonio y es citado por lo menos 4 veces en el Nuevo Testamento. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Entonces la relación matrimonial comienza cuando un hombre y una mujer se comprometen voluntaria y incondicionalmente, él con ella y ella con él, y dan evidencia de ello al romper el estrecho vínculo familiar con sus padres con el fin de establecer un nuevo con su pareja. Bien, en algunas culturas es normal para familias estar juntos, aunque cuando había un matrimonio, lo importante no es que la pareja no sigue viviendo con sus padres, sino que las responsabilidades han cambiado. El hombre, su responsabilidad es ser el líder y guiar a la familia y la mujer. Y eso no pertenece nomás al padre de la mujer. Porque ella ahora es parte de una familia nueva. Tampoco es la responsabilidad de la mamá del hombre continuar cuidando a su hijo y estar presente para, para consuelo y para hablar de las emociones, todo eso. Esa relación de consuelo, de emoción, ahora él necesita que buscar su consuelo en su esposa, no más en su mamá, por ejemplo. Entonces es más que solo vivir junto con los padres. A veces eso es una necesidad. Sino es hablar de las responsabilidades que han cambiado y una familia nueva ha formado. Y una gran parte de este versículo también es que el sexo es un regalo de Dios para el matrimonio. Y es una manera para expresar el compromiso incondicional. Las dos personas se gozan de la unión física que luego llega a ser la forma en que Dios transmite el don de la vida a la siguiente generación. Es decir, que para producir niños.
Y desde el punto de vista de Dios, la unión sexual es todo menos casual. Es algo para y reservada para el matrimonio solo, um, para una mujer y un hombre, una pareja en matrimonio. Y con esa unión hay la posibilidad de crear los niños también. Y finalmente ese versículo nos enseña que el matrimonio no es una creación humana, no es algo de la cultura, sino es algo de Dios y por eso no es nuestro derecho a imponer nuestras propias normas para el matrimonio, sino necesitamos que seguir las normas de Dios. Una mujer, un hombre, que salgan de sus padres para ser un solo. Bien, ¿hay preguntas hasta aquí? Por favor, hermano. Eh, pastor, no, yo mirando el pasaje de la palabra de Dios en Génesis 1:28, Dios los bendijo, o sea, al hombre y a la mujer, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las tierras, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, yo veo que antes de que el hombre desobedeciera, Dios ya los bendijo para que tuvieran hijos. O sea, el plan de Dios era que también sus descendencias se recrearan en esa creación perfecta de Dios, ¿sí? Que tuvieran descendencias, se multiplicaran antes de que cometieran pecado. O sea, siempre lo he pensado que si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran desobedecido a Dios, pues había creación, o sea, había familias, pero como era el plan original de Dios, ¿sí? Todos en armonía, sin todo lo que se ve ahora en el mundo, todo lo que se ve, contiendas, divisiones, hogares destruidos por el pecado, que no era el plan original de Dios, pero entonces iban a tener hijos, pero de otra forma, todo muy hermoso, que es lo que Dios quiere volver a restaurar con su Hijo para nosotros, para su pueblo. Gracias, profesor. Es eso lo que sí. Si estoy equivocado o qué, o que No, usted me aclare. esto es muy bien, sí, um, el orden de hacer hijos, de producir fruto en esa manera fue antes de la caída. Entonces, la idea familiar, de tener una familia, de tener hijos, de tener matrimonio, eso fue parte del plan, fue parte de la perfección del mundo. Y sí, el caído en pecado ha cambiado mucho de eso y ahora los esposos no están en armonía, ni los padres con sus hijos, todo está muy roto. Pero sí, la relación entre hombre y mujer, eso fue parte de la perfección, fue parte del plan de Dios. Okay. Y la última cosa que vamos a hablar en los poquitos minutos que quedan es que en el matrimonio hay papeles de hombre y mujer. El hombre es el líder, él es la cabeza de la familia y el papel de la mujer es la ayuda, el apoyo al hombre. Pero es importante que reconocemos que ninguno es inferior ni superior, ninguno es menos ni más importante, solo que ellos tienen distintos papeles en ese matrimonio. La mujer, por ejemplo, puede pecar al querer mandar o dominar al hombre o faltarle el respeto, y el hombre peca
al ser pasivo y no liderar a su familia, o cuando es agresivo y áspero con su esposa y le falta al amor a su esposa. Como hemos dicho, esa relación es muy rota. El pecado ha cambiado las cosas del plan del principio, del el plan perfecto. Y ahora hay muchos matrimonios en el mundo que son rotos, que el pecado ha entrado y destruido mucho, y por eso necesitamos que recordar el plan de Dios para el matrimonio, para los papeles, y confiar en Él para ayudarnos en esa relación. Porque los hombres no quieren ser un buen líder como Cristo. Y las mujeres no quieren a sí mismos seguir a su esposo. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y en Efesios capítulo 5 vemos que el amor y el respeto dentro de un matrimonio es una sombra de la relación entre Cristo y su iglesia. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Ustedes, las cansadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor, porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben honrar a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Así también los esposos deben amar a sus esposos como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio, pero yo digo eso respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y ustedes, las esposas, honran a sus esposos. Los esposos tienen la responsabilidad de amar como Cristo, y las esposas a seguir sus esposos como la iglesia sigue a Cristo. Eso es un orden muy difícil, y como hemos dicho, el pecado ha cambiado mucho de eso, pero eso es el plan de Dios para nosotros, que los hombres no utilizan su liderazgo para controlar todo, sino para amar y hacer el bien para la familia. Y las mujeres de no tomar el control de la familia, pero dar respeto a sus esposos. Bien, si quieren estudiar más ese tema, yo voy a compartir un enlace a algunos vídeos de Academia de Cristo sobre el hombre y la mujer. Y aquí es la tarea para la próxima clase, es ver el video para la lección 3 y leer Génesis capítulo 3, 1 hacia 24. Esto es el comienzo del pecado, la caída. Bien. Antes de salimos, yo quiero darles la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén.
Que Dios bendiga ustedes y su vida hasta la próxima vez que nos vemos. Gracias, profesor. Bendiciones. Que tengan un feliz día y un buen fin de semana. Bendiciones, hermanos. Que tengan un buen día Bendiciones a todos. y un feliz día de fin de semana. Bendiciones. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.